La conversión de Lidia, registrada también en Hechos 16, es nuestro último ejemplo para demostrar que Dios salva a toda persona de la misma manera que la gente que aprendió la verdad fue bautizada inmediatamente. Lidia era evidentemente una persona muy religiosa. Ella se había reunido con otras mujeres a la orilla del río para orar cuando Pablo vino y les enseñó acerca de Cristo. Lidia y toda la casa creyeron en el mensaje de Pablo y fueron bautizados. Pero, ¿por qué ellas, como las otras personas, fueron bautizadas tan pronto como fue posible? ¿Por qué no esperaron? Para contestar estas preguntas, pongamos juntas tres grandes verdades bíblicas que ya hemos aprendido. Primero, como la oveja puede perderse del rebaño, así también todos los hombres sin Cristo están perdidos. Sin Jesucristo para salvarnos, nuestros pecados nos condenan a la separación eterna de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Después de la muerte no habrá más oportunidades para ser salvos. Debemos aceptar la salvación proporcionada por Cristo Jesús mientras estemos vivos o estaremos perdidos para siempre. Segundo, sabiendo que el hombre no podía pagar por su propio pecado, Dios, en su amor, envió a su único Hijo para que llevara la culpa de nuestros pecados sobre la cruz. Pensemos en todos los pecados que han sido y serán cometidos puestos juntos en una masa repugnante. El solo pensamiento sacude nuestra imaginación, pero esa es la horrible carga que el Hijo de Dios llevó en la cruz. De hecho, sufrió el infierno que nosotros merecíamos. Siendo separado de Dios por la culpa de los pecados del hombre, clamó en su soledad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este sufrimiento era más horrible que la muerte corporal. Tercero, en las conversiones bíblicas que hemos estudiado, vimos la respuesta de Dios a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Todas estas personas aceptaron el amor de Dios y fueron limpiadas por la sangre de Jesús en la misma forma. Su fe en Jesús los guió al arrepentimiento de sus pecados y el reconocimiento de Él como el Hijo de Dios. Luego, sin esperar más, ellos fueron bautizados inmediatamente para la remisión de sus pecados. Pero esto vuelve a traernos la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos fueron bautizados tan pronto? La respuesta más sencilla es que Jesús lo ordenó cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto sería suficiente para aquellos que realmente aman y desean hacer la voluntad de Dios. Pero a fin de que entendamos más acerca de el por qué, usemos una ilustración conocida. Cuando vemos que nuestras manos están sucias, es muy natural que querramos lavárnosla tan pronto como sea posible. Nos damos cuenta de lo insensato que sería ver que necesitamos lavarnos las manos y quedarnos sin hacerlo, mayormente cuando hay jabón y agua disponibles. Nos lavamos las manos tan pronto como podemos. Por lo tanto, asegurarnos de que nuestras almas estén limpias es mucho más importante que lavarnos las manos. El único agente limpiador para nuestras almas es la sangre de Cristo. Pablo nos enseña que nosotros somos justificados en su sangre. Romanos 5:9. Sabiendo esto, las gentes de las conversiones bíblicas fueron bautizadas tan pronto como fue posible. Ellos supieron que en el bautismo sus pecados eran lavados con la preciosa sangre de Cristo. La gente acudía en cientos y algunas veces en millares cuando predicaban los apóstoles. El tema básico de todas las predicaciones apostólicas eran las buenas nuevas en las que se nos comunica que Dios nos ama y que Jesús murió por nuestros pecados. Ellos predicaron que Jesús fue sepultado y luego resucitado por el poder de Dios para ser nuestro Salvador divino. Tan pronto como las gentes oyeron estas verdades, anhelaron con fervor ser limpios por la sangre de Cristo. Los apóstoles escribieron estas verdades básicas, las cuales movieron a muchos para convertirse al cristianismo cuando las oyeron. Cada uno puede leer estas verdades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribió en el libro de los Romanos cómo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo están conectadas con nuestra salvación. Pablo hizo dos preguntas a los cristianos en Roma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Romanos 6, 2 y 3. La expresión del versículo 2, muertos al pecado, muestra que cuando ellos se convirtieron al cristianismo, habían decidido no servir más al pecado. El versículo 3 enseña que cuando ellos fueron bautizados en Cristo Jesús, fueron bautizados en su muerte. Realmente nadie murió en la cruz como Jesús lo hizo. Y así como Jesucristo murió en la cruz, así debemos nosotros morir al pecado para que podamos ser salvos por su sangre. Esto significa que nosotros renunciamos a nuestros pecados y nos tornamos a Dios. La Biblia llama a esta acción arrepentimiento. Cuando nosotros morimos al pecado, principiamos a vivir para Dios. Romanos 6:11. Después que murió Jesús, sus amigos envolvieron su cuerpo cuidadosamente en lienzos limpios y lo sepultaron en una tumba nueva. Todos sabemos que cuando alguien muere debe ser sepultado. Así cuando nosotros morimos al pecado, lo único que cabe es que se efectúe una sepultura. ¿Cómo puede ser esto? La Biblia enseña que cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Los que mueren al pecado deben ser sepultados con Cristo en el bautismo para obtener el perdón de sus pecados. Juan García no es un predicador, pero él sabe que Dios se agrada de cualquier cristiano que ayuda a sus amigos cuando ellos son sepultados en el bautismo. Cuando el esposo y su esposa son bautizados en Cristo, la unidad espiritual en el hogar es una bendición adicional. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Nótese que en el bautismo también nosotros somos sepultados en la muerte de Jesús. Solamente por medio de la muerte de Cristo Jesús podemos tener remisión de pecados. Esto es por lo que nosotros podemos ser levantados del bautismo para caminar en una vida nueva. La palabra griega baptizo no significa rociar, sino únicamente sumergir. Entonces, no nos sorprenda que Pablo se refiera al bautismo como una sepultura. Cuando somos bautizados en su muerte, recibimos el perdón de los pecados, lo cual es un beneficio proporcionado por la muerte de Cristo. Puesto que Jesús murió en lugar nuestro, Dios es justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Estas verdades vienen a la mente de los demás cuando ven a una persona descendiendo a las aguas como si descendiera a un sepulcro. El bautismo recuerda a las personas la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo continúa con este pensamiento. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Ya hemos aprendido que no podemos morir en la cruz como Jesús o ser sepultados en su tumba, pero podemos ser plantados o sepultados en el bautismo, tal como el cuerpo de Cristo fue plantado o sepultado en la tumba. La inmersión es el único bautismo aprobado por Dios en el cual el creyente es plantado o sepultado bajo el agua. Cuando usted da su consentimiento para ser sepultado con Cristo por el bautismo, eso no significa que está haciendo algo para ganarse su salvación. En lugar de eso, usted está mostrando su completa disponibilidad para obedecer a Jesús. Pero cuando usted cree en Jesucristo y lo obedece siendo bautizado, usted es salvo por los méritos de la muerte de Jesús otorgados por la maravillosa gracia de Dios. 3 días después que Cristo fue sepultado en la tumba, Dios lo levantó de los muertos y le dio una vida nueva. Más tarde Jesús dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:18. Somos resucitados con Él de nuestra sepultura en el bautismo, tal como Jesús fue resucitado de la muerte. Todos nuestros pecados pasados son perdonados. El viejo hombre, nuestra vida pasada, se ha ido y nosotros principiamos una vida nueva en Cristo. Al entrar en esta vida nueva, es a lo que Jesús se refería cuando hablaba de nacer de nuevo. Juan 3:3-7. Puesto que la nueva vida sigue al bautismo, Jesús explicó que nosotros nacemos otra vez del agua y del Espíritu. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:6-7. La
La vida vieja de pecado es crucificada o destruida, de modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Cuando nacemos de nuevo, somos personas nuevas, con una vida nueva y justa. Cuando entendemos plenamente que somos libertados del pecado por la sangre de Jesús, el bautismo viene a ser el más grande, más feliz y más significativo acontecimiento de nuestra vida. El apóstol Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Cada creyente bautizado se regocija en el Señor juntamente con su familia y amigos cuando también ellos se visten de Cristo en el bautismo. En muchas ocasiones, un esposo y su esposa son bautizados en Cristo a la misma hora. Este cuadro muestra claramente que usted debe ser bautizado a fin de ser salvo por gracia, por medio de la fe. Una fe fuerte lo llevará a obedecer a Dios. Por su gracia, Dios lo salvará cuando usted obedece su voluntad. Cuando usted obedece a Cristo en el bautismo, por la gracia de Dios, usted está revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Cuando usted es bautizado en su muerte, los méritos de su muerte se extienden hasta usted por la gracia de Dios. Romanos 6:3. Usted es sepultado con Cristo en el bautismo y resucitado a una nueva vida, la cual Dios le da. Romanos 6:4. Si en el bautismo usted es plantado juntamente en su muerte, entonces usted será levantado junto a él en la resurrección. Romanos 6:5. Por la causa de Dios, el viejo hombre es crucificado y el cuerpo del pecado es deshecho. Somos bautizados para la remisión de los pecados. Cuando por medio del bautismo en Cristo, usted se convierte en un cristiano, quienes verdaderamente lo aman se alegrarán con usted. En su vida nueva, después del bautismo, usted también se alegrará con sus nuevos amigos cristianos. Usted llevará un nombre nuevo, cristiano, puesto que usted ha nacido de nuevo. Usted ha venido a ser un hijo de Dios. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Su sangre lo limpiará continuamente del pecado mientras usted camine bajo la luz de Dios. Otra cosa maravillosa que sucede cuando nos convertimos en cristianos es que Dios añade a todas las personas salvas a su familia espiritual, la iglesia. Los cristianos pertenecen a un solo cuerpo. Esto es por lo que ellos se reúnen con regularidad para adorar a Dios, estudiar la Biblia y disfrutar de la comunión con Dios y con otros cristianos. Esto ayuda a cada uno a vivir para Cristo y a crecer de su estatura infantil como cristiano hasta llegar a ser un adulto espiritual. Todo el que ha sido verdaderamente convertido a Cristo desea reunirse con el pueblo de Dios en toda ocasión en que el pueblo de Dios se congrega. ¿Es posible para una persona saber que es cristiano? ¿Cómo puede una persona estar realmente segura de que es cristiano y que Dios lo ha añadido a la iglesia? ¿Puede saber qué tan cerca está de la salvación? La respuesta de la Biblia es sí. Usted puede saber que es salvo, pero algunas personas dicen que ellos son salvos aun cuando no han obedecido lo que Jesús dijo que debemos hacer para ser salvos. La única forma en la que uno puede saber con certeza de que es salvo es saber que ha obedecido a Cristo de acuerdo con la Biblia. La Biblia es como un mapa de caminos. Usted puede saber qué tan cerca está de la salvación, en la misma forma que un viajero puede darse cuenta de qué tan lejos se encuentra del punto a donde se dirige. Con un mapa de caminos, el viajero puede saber cuántos kilómetros ha caminado y cuántos más tiene por delante antes de llegar a su destino. Cuando una persona viaja de Nogales a México, Distrito Federal, sabe que en cada parada a lo largo del camino habrá un número menor de kilómetros separándolo de su destino. Si preguntara en Nogales, ¿qué tan lejos está el Distrito Federal?, la contestación sería 2.286 kilómetros. En Guaymas, la respuesta a la misma pregunta sería 1.873 kilómetros para llegar al Distrito Federal. Una respuesta diferente, 1.092 kilómetros, sería cierta en Mazatlán. En Guadalajara, se le diría al viajero solamente 572 kilómetros más para llegar al Distrito Federal. El viajero no se confundirá porque recibe diferentes respuestas a la pregunta, ¿qué tan lejos está el Distrito Federal? Las diferentes respuestas muestran que cada vez se va acercando más a su destino. De la misma manera, cuando usted viaja hacia la salvación, recibirá diferentes respuestas a la pregunta,
¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta a esta pregunta depende siempre de lo cerca que usted esté de la salvación. Usted encontrará la respuesta correcta solamente en el Nuevo Testamento, el cual es el mapa espiritual de Dios que tenemos en nuestros días. Antes de que el Nuevo Testamento fuera dado, un rico joven gobernador preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que guardara la ley de Dios del Antiguo Testamento. Hasta que murió Jesús, el Antiguo Testamento fue la ley que Dios quiso que el pueblo obedeciera. Pero hoy, si queremos tener la vida eterna, debemos obedecer el Nuevo Testamento de Dios. Se acercaba el final de la vida de Jesús en la tierra. El Nuevo Testamento no había sido aún dado, así que el Antiguo Testamento seguía siendo la ley de Dios para su pueblo. Sobre la cruz, Jesucristo dijo al ladrón que deseaba ser salvo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta respuesta ya no es la que Cristo da en nuestros días. El ladrón vivió y murió bajo la ley del Antiguo Testamento. Esta es la causa por la cual Jesús no dijo al ladrón que debía ser bautizado. El ladrón no podía haber sido sepultado con Cristo en el bautismo antes que Cristo mismo hubiera sido sepultado en la tumba. La respuesta que Jesús tiene hoy para los que están en el estado de perdición se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Cuando un no creyente pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta que obtendrá será la misma que el apóstol Pablo dio al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Cuando un no creyente acepta que Jesús es el Hijo de Dios, entra en el estado de fe, pero todavía no es salvo. Mucha gente vive y muere en el estado de fe, pensando que son salvos, pero están equivocados. Cuando ellos leen más cuidadosamente la Biblia, el mapa de los caminos espirituales, se dan cuenta que todavía no han entrado al estado de salvación. El hombre que está en el estado de fe todavía debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Puesto que el creyente está ahora más cerca de la salvación que cuando no creía, la respuesta será diferente. Los creyentes del día de Pentecostés son un ejemplo de lo que acabamos de decir. En el día de Pentecostés, del cual ya hemos estudiado, varios miles de judíos creyeron a las palabras del sermón en el que el apóstol Pedro mostraba que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque ellos creyeron, se daban cuenta que todavía no eran salvos, así que ellos preguntaron, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese. Esta respuesta es solamente para quienes han entrado en el estado de fe. Cuando alguien se arrepiente, se aparta del pecado y se vuelve a Dios. Por esta razón, entra en el estado de cambio. Es cierto que el arrepentimiento lo lleva a uno más cerca de la salvación, pero la persona que ha creído y se ha arrepentido aún debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo, el tesorero de Etiopía creyó en Jesús y se volvió a él después de haber oído la predicación de Felipe. Él sabía que todavía había algo más por hacer, así que preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta es otra respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que cada respuesta bíblica depende de dónde se encuentra la persona que pregunta en relación a la salvación. El tesorero respondió que él creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Haciendo esto, él entró al estado de declaración. En esta etapa del progreso espiritual, el creyente se encuentra dispuesto a confesar en presencia de otras personas, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10:10 dice, con la boca se confiesa para salvación. La persona que cree, se arrepiente y confiesa su fe en Cristo, aún no ha entrado al estado de salvación. Hasta este punto, todavía no ha sido limpio por la sangre de Cristo. Solamente por los méritos de la muerte de Jesús puede uno ser limpio del pecado. Así que debe hacerse la misma pregunta otra vez. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta para el creyente que se ha arrepentido y ha confesado a Cristo se encuentra en Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados.
El hombre que sigue el mapa espiritual de Dios por los estados de fe, arrepentimiento, confesión y bautismo, sabe que entra al estado de salvación por la gracia de Dios. Jesús ha prometido: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos los que están en el estado de salvación están en la iglesia o reino de Dios, porque Dios añade a todos los salvos a su iglesia. La persona salva tiene toda la razón del mundo para alegrarse en gran manera por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Está ahora lista con la ayuda de sus hermanos cristianos y su Padre Celestial para principiar la vida cristiana. La esperanza de la vida eterna viene a ser ahora el ancla de su alma. ¿Dónde está usted espiritualmente? ¿En cuál estado está usted viviendo? Usted ha aprendido de la palabra de Dios que si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted está en el estado de fe. Si su fe le ha llevado a apartarse del pecado y acercarse a Dios, usted está en el estado de cambio. Cuando usted confiesa su fe en Cristo, usted está en el estado de declaración. Después, cuando usted es sepultado con Cristo en el bautismo, usted es limpiado con su sangre y entra en el estado de salvación. Lo más importante que usted puede hacer es decir si quiere o no recorrer todo el camino hasta entrar en el estado de salvación, de acuerdo con la palabra de Dios. El estado en que está usted en este momento determinará dónde estará por toda la eternidad. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Dios quiere que usted sea salvo. Dios ha enviado a su Hijo para salvarlo a usted. Él le ha dado promesas para animarlo. Cristo Jesús está esperando que usted le dé su vida por completo. Pero la elección, la decisión final es suya.